Ya en el principio 4, para los que ya lo llevaron, saben más o menos de qué le estoy hablando. Entonces, nos faltan cerca de 4 o 5 semanas para terminar. Mire, en esta ocasión, y se lo digo así, en esta ocasión fueron poca gente la que se inscribió. Y la verdad es que es una lástima que no lo aprovechen y que se esté perdiendo ese tiempo. Por lo tanto, yo les he dicho en muchísimas ocasiones que el programa lo vamos a continuar y continuar y continuar. Y sí, pero no vamos a abrir el siguiente si no se inscriben 15 personas. Si no se inscriben 15 personas para tomarlo, que ustedes inviten, que ustedes recomienden, no lo vamos a volver a abrir hasta que se inscriban 15. Porque estamos desaprovechando tiempo, estamos desaprovechando gente. Mire, los que nos estamos dando el tiempo de venir, de preparar, de hacerlo, lo hacemos con todo el corazón, lo hacemos para el Señor. Pero también nos desgastamos, créame. Entonces, para usted tal vez, no sé cómo vea usted la situación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted un martes y decide no venir, pues no viene. Entonces, mujeres, pues ya no vino, ¿verdad? Está bien, no pasa nada. De repente un miércoles le surgió algo, pues tampoco, está bien. El jueves, no, pues no me inscribí, no estoy en el programa, pues tampoco vengo. Y luego el viernes, pues no es varón, pues tampoco vengo. Y si soy varón y también tengo cosas que hacer, o el trabajo, le puedo echar la culpa a lo que sea, tampoco vengo. Y nos vemos el domingo. Pero los que sí estamos viniendo toda la semana, créame que sí se vuelve muy desgastante. Y no solamente porque vengamos, no es solamente el hecho de venir, sino es el hecho de preparar. Es el hecho de preparar un mensaje para el martes, uno para el miércoles, preparar los temas del jueves, un tema para el viernes, para el domingo, y luego llegar y que no lo esté aprovechando la gente, pues no tiene, como dice el salmista de Juárez, pues qué necesidad. ¿Sí? Entonces, ayúdenos invitando. Si usted no puede, está bien, ayúdenos invitando. Y el regaño no es regaño, no es para ustedes, o sea, también los que nos están viendo ahí en redes sociales. No es regaño, es meramente ayúdenos, porque sí habrá gente que tal vez lo quiera aprovechar y que sí quiera venir. Entonces, pero sí, vamos a hacerlo de esa manera. Y por lo menos, bueno, vamos a estar descansando unos jueves hasta que haya el quórum suficiente y retomamos. Y mire, yo ya estaba muy contento porque ya tenemos gente que nos está ayudando los jueves, pero aún así no es justo estar desgastando a esa gente que sí está colaborando y que nadie lo esté aprovechando. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera, ¿sí? Ayúdenos a invitar. Ahí en las redes sociales, recomiéndelo, platíquelo, dé su testimonio si ya lo tomó. Y como le decía la vez anterior, el que no puede dar un buen testimonio de Ruta 832 es porque tal vez no lo ha terminado. De verdad se lo digo. Que no lo ha terminado o no lo trabajó como lo debió haber trabajado. Así de sencillo. Entonces, bueno. Nos vemos entonces mañana, 7:30, quien esté tomándolo. Y el viernes de Hombres de Reino, 7:30. Domingo, 11 de la mañana. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra y por estos principios de reino que hoy, Señor, nos vas a entregar. Te damos gracias porque sabemos que en todo momento estás con nosotros y sabemos que lo que hoy nos vas a mostrar va a ser de utilidad para nuestras vidas. Todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y hoy vamos a iniciar en un contraste muy interesante entre estos dos líderes que hemos estado viendo en Primera de Samuel. ¿Cuáles son estos dos líderes? Saúl y David. Es un contraste muy interesante el que hemos estado viendo porque mientras uno está operando bajo la cobertura del pacto del reino de los cielos, el otro líder, que fue el primero, ¿verdad? Saúl, se perdió de esta cobertura y se perdió de este principio de reino por desobediencia.
Entonces, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, usted recuerda ese versículo, ¿verdad? Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, nos colocamos bajo la sombra protectora y la providencia de Dios. Pero cuando rechazamos esa autoridad de Dios, y esto es un principio con el que iniciamos, cuando rechazamos esa autoridad de Dios, nos estamos desalineando del pacto y nos estamos exponiendo a muchísimas consecuencias naturales y muy probablemente, si continuamos en ese camino, a un colapso futuro. Así que en el capítulo 28 vamos a ver cómo ocurre un juicio por una desalineación voluntaria que tuvo Saúl. Pero en el capítulo 29 vamos a ver cómo Dios va a librar a David de una situación también muy peligrosa que él provocó, que David provocó, pero Dios lo va a ayudar. Y vamos al tema y vamos al capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, te entiendo, ¿sí? ¿Lo estoy leyendo mal? Sí. Entiendo que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te construiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Aquí David se va a empezar a enfrentar a una encrucijada moral. ¿Por qué? Porque como él buscó refugio con estos filisteos, ahora llegó un momento donde ya hay cierta desconfianza con estos mismos. Eso significa que cuando nosotros como creyentes buscamos refugio en estructuras del mundo, en estructuras mundanas, para podernos proteger de algún peligro, vamos a empezar a exponer nuestros compromisos éticos. ¿Sí me estoy explicando? Cuando nosotros empezamos a refugiarnos en cosas mundanas, es cuando vamos a entrar en esos predicamentos éticos donde vamos a decir, o me sigo por este camino, o realmente soy de Dios y tengo que hacer lo que Dios me dice. Inclusive la gente de afuera es cuando empieza a preguntar, ay, pues no que muy cristiano, pues no que sí eras muy seguidor de Jesús. No sé si a usted le ha pasado, espero que no, pero es cuando nos metemos en esas circunstancias. Porque el mundo exige que luchemos en contra de los intereses del reino de Dios. El mundo siempre va a ir en contra del reino de Dios. Y es cuando nos vamos a meter en ese tipo de predicamentos. Capítulo 3. Bueno, versículo 3, perdón. Nada más que haga de cuenta que vimos estos dos versículos y nos habla de lo que estaba pasando con David. Y luego se brinca en este versículo 3 y dice, es como cuando veíamos las caricaturas, se decía, mientras tanto, en el salón de la justicia. Entonces así, mientras tanto, Saúl, capítulo 3 dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Y Saúl juntó todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué cree? Le dio mello. Tuvo miedo, dice que tuvo miedo Saúl. Se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Hágame el favor. ¿Desde cuándo andaba Saúl consultando a Jehová? Más bien, ¿desde cuándo no consultaba a Jehová? Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim. Fíjese qué interesante. ¿Qué significa eso? Que no le respondió en sueños, no le dio señales, no le habló, pero tampoco le respondió por Urim. ¿Qué es el Urim? Es las piedras, esas que se ponían en el peto, el sacerdote,
Eso significa que le preguntó a Dios por medio del sacerdote y las piedras, el Urim nunca le dio respuesta. Eso significa que Dios no estaba ahí, ¿sí? Y dice, y final dice, y ni por profetas. Eso significa que hubo un silencio total de parte de Dios. Saúl buscó la guía divina por desesperación y no por arrepentimiento genuino. Ahora, fíjese lo que pasa aquí. ¿Cuántas veces, espero que a usted no le haya pasado, pero cuántas veces usted espera una respuesta de Dios o una respuesta de Dios y siente que no le llega la respuesta de Dios? Y sobre todo cuando no estamos bien fundamentados en nuestra creencia cristiana o en nuestro caminar cristiano o nuestro caminar con Cristo, cuando no estamos bien plantados, dejamos de buscar con Dios, dejamos de venir a la iglesia y empezamos a buscar por otro medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cierra el Señor sus oídos, vaya, no escucha nuestras oraciones, pero tampoco nos da respuesta. ¿Sí? Como Saúl había sido desobediente a a Dios, como Saúl había sido desobediente a Dios, entonces Dios no está dispuesto a darle ninguna respuesta, ¿sí? Ojo, por eso nosotros tenemos que empezar a hacer puntos, tenemos que empezar a generar un nuevo buró de crédito espiritual delante de Dios. ¿Cómo es esto? Pues empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, empezar a ser obedientes, empezar a hacer las cosas bien. O como se le dice a los bebés, a los niños, como le dicen los papás, pórtate bonito, pórtate bien. Así nosotros tenemos que empezar a portarnos bien con Dios para que nuestro buró espiritual esté con puras palomitas verdes. Porque de otra manera el Señor no nos va a contestar. Y nosotros queremos que Dios nos dé respuesta cuando nosotros hemos sido bien malcriados. Por eso la palabra clave es arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, hermanos, de veras, si no nos arrepentimos, Dios no va a mostrar su favor para con nosotros. Por eso esos lugares donde le dicen, ven tal como eres, porque Dios es amor, es todo misericordia, sí, sí lo es. Pero primero tenemos que arrepentirnos. Si la persona no se arrepiente, aunque vaya a esos lugares donde le prometen tanto amor y tanta misericordia de Dios, no la va a ver. Dios no obra de esa manera. Dios obra por justificación. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Dicho todo lo anterior, vamos al versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, como Dios no le respondió, fíjese lo que le dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Cuánta gente va a la iglesia y no ve respuesta y luego le recomiendan a la mujer X o Y que lee las cartas, no las de Pablo, lee otro tipo de cartas y ahí van? Y ahí van. ¿Sí? Digo, me han contado, ¿verdad? Me han contado. Esto es lo mismo que estaba haciendo Saúl. Dice que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya con ella por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Los criados estaban bien enterados, esos sabían todo. ¿Dónde está una tiendita? Ah, pues mira aquí, ahí está. Sabían todo. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl. ¿Por qué se disfrazó Saúl? Para que no lo reconocieran, porque si ustedes recuerdan en los primeros capítulos, Saúl mismo prohibió que hubiera adivinas, que hubiera brujerías, que hubiera todo ese tipo de cosas en sus territorios. Y las corrió, los expulsó con peligro de muerte. Entonces ahora él mismo estaba consultando ese tipo de personas, pues se tenía que disfrazar.
Y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. O sea, le decía, pues no, hombre, tú quieres que haga eso, pero si se da cuenta, Saúl me va a ir mal. Ella no sabía todavía que él era Saúl. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, fíjese, otra blasfemia más. ¿Qué dice uno de los 10 mandamientos? No jurarás en el nombre de Dios en vano, así lo decimos. Pues aquí estaba Saúl jurando en el nombre de Jehová, que él no respetaba el nombre de Jehová desde hace tiempo. Diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? O sea, ¿a quién llamaré de ultratumba para que te dé respuesta? Lo que estaban tratando de hacer, una necromancia se le llama. O sea, hablar con los muertos. ¿Sí? Fíjese. Y él respondió: hazme venir a Samuel. Por eso al inicio del versículo 3 dice: ya Samuel había muerto. Y ahora Saúl va con una divina y le dice: pues tráeme otra vez a Samuel, o el espíritu de Samuel, para que Samuel, que está relacionado con Dios, me diga. ¿Se diga? O sea, estaba tratando de recibir una palabra de Dios, haciendo las cosas totalmente mal, con un método totalmente en contra de Dios. ¿Sí? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Fíjese. Primero que nada, Saúl hace una blasfemia porque establece un pacto en el nombre de Jehová. Y estaba amparando una práctica prohibida por Dios y que él en algún momento también la prohibió para que se ejerciera en su territorio. Nada más para recordarle, por si usted no lo recuerda, vamos a Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. Para que vea que no le estoy mintiendo. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Dice: no sea hallada en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Se fija? Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Fíjese qué tremendo. Y eso es lo que estaba consultando Saúl, era lo que estaba haciendo Saúl. Algo totalmente prohibido de parte de Dios. Así que la reacción de espanto de la divina, la reacción de espanto que tuvo la divina, ¿se fijó que la divina se asustó? Fue porque ni siquiera ella misma se esperó que fuera a tener éxito ese llamamiento de necromancia que ella estaba haciendo. Eso significa que en muchos casos lo único que hacen es engañar a la gente. En este caso, esta divina, ella misma se sorprendió que definitivamente sí se presentó Samuel.
se presentó el espíritu de Samuel. Ahora tenemos que recordar algunas cosas. Está prohibido para Dios que alguien que ya murió regrese a la tierra. Tampoco es una persona que ya murió que se presente delante de alguien que esté vivo. También se cree que cuando alguien ve a una persona muerta en este plano terrenal es un demonio encarnado o con la figura o con la presentación de esa persona que ya murió. ¿Sí me estoy explicando? Son varias, al menos son 3 o 4 situaciones que pudieran haberse interpretado de este texto. Sin embargo, por lo que nos dice la palabra y que esta misma mujer se exaltó, se me fue la palabra, se asustó de que se presentara el espíritu de Samuel, eso significa que Dios mismo permitió que el espíritu de Samuel se presentara para darle esta palabra a Saúl. O sea, fue una excepción que Dios permitió para que Saúl recibiera esta palabra. Fíjese lo que le dijo. Y Samuel dijo a Saúl, por eso en el versículo 15 dice, y Samuel dijo a Saúl. O sea, Dios permitió que sucediera esto, ¿sí? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me respondes más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Fíjese, qué tremendo. O sea, ¿yo qué tengo que ver aquí? Pues si tú fuiste el que empezó de malcriado con Dios y ahora quieres que Dios te dé respuesta. Jehová te ha hecho como dijo, ojo, como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste, ojo con esto, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. ¿Se acuerda de esa primera desobediencia de Amalek? Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana vas a estar conmigo. Y tú y tus hijos. Tremenda palabra. En otras palabras, ¿verdad? Si usted no lo alcanzó a percibir aquí, mañana también vas a estar muerto tú y tus hijos. Vamos a andar juntos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Esto nos habla de que hubo una pérdida de la cobertura del reino de Dios hacia Saúl. Eso significa que cuando nosotros nos convertimos en un adversario de la voluntad de Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando somos malcriados a la voluntad de Dios, no podemos estar esperando que Él nos cubra. No podemos estar esperando que Él nos siga ayudando. No podemos estar esperando que Él nos proteja. Más claro que esto, hermanos, no hay. Y se lo digo con todo el corazón, porque luego nosotros nos quedamos con esas predicaciones de que Dios es mucho amor, mucho amor, mucho amor, pero si no soy obediente, no vamos a ver esa mano de Dios con nosotros. ¿Sí? Así es, o sea, así es el Señor. No lo digo yo, aquí está. Así que Samuel le recuerda a Saúl que la raíz de su problema no era lo que estaba viviendo ahorita, en ese momento, sino la desobediencia que él tuvo con Dios, y esa desobediencia fue una desobediencia crónica, porque lo desobedeció una vez y luego lo desobedeció otra y luego otra y así, constantemente. Y hermanos, el problema de empezar a desobedecer a Dios
es que se empieza a hacer callo, se vuelve costumbre. Sí, se vuelve crónico. Y como pensamos que no pasa nada, empezamos a vivir nuestra vida en el no pasa nada y realmente sí pasa. El día que necesitamos de la ayuda de Dios, va a decir, ¿cómo quieres que te ayude si tú nunca has estado de mi lado? ¿Cómo quieres que haga algo si nunca has estado a favor de lo que yo te digo? ¿Sí? Por eso yo les he dicho en ocasiones que esto es como cuando tenemos hijos en la casa, ¿verdad? Un hijo que obedece a medias es un malcriado completo. Así. O sea, si obedece a medias, pues es una malcriadez completa, ¿verdad? Es una desobediencia completa. Así lo mismo es con Dios. Si obedecemos parcial, Él no está aquí con nosotros. ¿Recuerda lo que veíamos el domingo? Que decíamos que el Señor nos puede dar la victoria y nos puede respaldar. ¿Hasta dónde? Hasta la forma en que nosotros estemos con Él, le obedezcamos. ¿Se acuerda que llegó el rey todo estresado con Eliseo? Y le dio una palabra profética, pero el rey tuvo una obediencia parcial. Entonces, el Señor le dio una victoria parcial. Y ahí porque fue buena gente, porque Eliseo fue quien solicitó ese favor, ¿verdad? Al Señor. De otra manera no hubiera ayudado el Señor a ese rey. Pero bueno, esa fue la prédica del domingo, ¿eh? Ahí la puede ver en el YouTube. Y si la ve en el YouTube, póngale una manita. Versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era, o sea, dicen que entre más grande, más fuerte es la caída. Cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Andaba en ayuno. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, y pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. O sea, le insistieron, ¿verdad? Le dijeron: ándale, tú cómete algo. Está re bueno el pay este que hizo la señora esta. Es pan ranchero, ¿no? Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Siempre que leo estas porciones o estos relatos donde alguien va, hace la matanza del animal, lo prepara y luego hace pan, digo, pues se tardaron un buen ratito. O sea, no fue de que se sentó, comió y ya me voy, ¿eh? Come si te vas, no. O sea, se tardó un rato. Por lo menos si fueron unas buenas 3, 4 horas, ¿no? Digo, si ya tienen la habilidad de hacer la matanza, la destazada, la preparada y todo, 3, 4 horas. Cuando son de rancho así son, ¿verdad? Entonces no fue así algo rápido, estuvo un tiempo ahí. Eso significa que Saúl experimentó miedo, tenía mucho miedo y tenía mucho remordimiento físico, pero no tenía remordimiento espiritual. Ahora, terminó buscando fuerzas, fíjese qué interesante, terminó buscando fuerzas comiendo en la mesa de la adivina, podríamos decir en la mesa de la bruja. Compartió mesa con la bruja antes de ir a lo que sería su ejecución. Eso significa que no se arrepintió delante de Dios. O sea, estaba tan asustado y tanto miedo que él pudo haber
puesto sus rodillas en el piso y haber clamado a Dios por perdón, por arrepentimiento, y no lo hizo. No lo hizo. Y en cambio terminó sentándose en mesa de una hechicera. ¿Se fija? Por eso Pablo nos dice que hay dos mesas, la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Saúl terminó sentándose en la mesa de los demonios. Nunca se arrepintió. Prefirió eso, prefirió comer que arrepentirse delante de Dios. Muy bien. Esto nos lleva al capítulo 29. Aquí en el capítulo 29 vamos a ver una situación de desconfianza en contra de David. David estaba a punto de cometer un error fatal. Iba a ir a la guerra, iba a ir a la batalla, junto con los paganos, junto con los enemigos, en contra de su propio pueblo. Fíjese el error en el que estaba sumido David. ¿Se acuerda? Todo esto fue una consecuencia por él querer ir a esconderse con los enemigos. Y ahora los enemigos lo iban a llevar a la batalla en contra de su propio pueblo. Versículo 1 dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, el rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él, desde aquel día que se pasó a mí hasta hoy? O sea, ¿qué está haciendo aquí? Pues es mi compa. Y ya tiene rato aquí conmigo y desde que está conmigo, pues ha salido buen amigo y nos la pasamos chido. ¿Eh? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos voltee, se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Salud. ¿No es este David a quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? O sea, en otras palabras, los príncipes de los filisteos, que no era Aquis, entendían que llevar a David a la batalla era un error. Era un error. A menudo, fíjese, o muy continuamente, Dios va a utilizar la sospecha del mundo o el rechazo del mundo para cerrarnos puertas que pueden ser peligrosas para nosotros. Le voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Cuando nosotros nos empezamos a ser cristianos, digo nosotros cualquiera, ¿verdad? También puede ser usted. Y que de pronto ya no le invitan a las fiestas. Ya no la voy a invitar o no lo voy a invitar porque es cristiano. No va a ir. Gracias a Dios. Porque muy probablemente Dios está cerrando esa puerta para que usted no caiga en más problemas y en más pecados. Y es un ejemplo muy cotidiano, pero puede usted buscar más ejemplos de ese tipo. Eso es lo que hace Dios. Por eso Dios estaba cerrándole a David la oportunidad de ir en combate en contra de su propio pueblo. Y utilizó a los mismos filisteos para decirle, no hombre, que no vaya este compa, no se nos vaya a voltear. ¿Sí? O cuando usted era más jovencito y se juntaba con un grupo de amigos que no eran tan buenos amigos y que tenían costumbres feas y que esos amigos o amigas no lo involucraban en ciertas cosas. No sé si le llegó a suceder. Se me viene a mente porque a mí sí me pasó. Es porque Dios lo está resguardando. Usted en el momento va a decir, qué gachos, no me acoplaron. No, es que Dios lo está cuidando a usted.
Así que siéntase bendecido por eso. ¿Sí? Muy bien. Versículo 6. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me has parecido bien, y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde aquel día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no le agrada, o sea, no les caes bien a estos hombres. O sea, conmigo eres a todo dar, pero a estos no les caes bien. Vuélvete pues y vuélvete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga a nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y tus siervos de tu señor que han venido conmigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. En otras palabras, David protegió la integridad de su reinado por medio de Dios. O vaya, Dios protegió la integridad de David para el reinado que iba a empezar. Por eso evitó que estuviera en esa batalla. Por eso evitó que peleara contra los suyos. Dios libró a David sin que él tuviera que rebelarse abiertamente contra el rey Aquis. Y de esa manera pudo preservar su vida y su testimonio. Preservó su vida y su testimonio. Ahora, quiero hacer una comparativa así rápidamente de estos dos capítulos, porque estos dos capítulos, como le decía al inicio, nos hablan de estos dos líderes. En el capítulo 28 vemos a un Saúl que se queda fuera de la cobertura de Dios, donde Dios mismo se convierte en el adversario de Saúl. Mientras que en el capítulo 29 vemos a David que está bajo la gracia de Dios y recibe intervención divina y providencia divina y lo protege Dios de cometer otra equivocación o un pecado. ¿Se da cuenta? Por eso en el Padre Nuestro, cuando usted ora el Padre Nuestro, ¿qué ora casi al final? Líbranos del mal. ¿Se acuerda? Líbranos del mal. No es el mal amén, es líbranos del mal. Y luego cierra diciendo amén. Eso significa que cuando usted está bajo la provisión de Dios, la protección de Dios, Dios lo va a proteger de caer en un error más, de caer en el mal. ¿Se fija? Por eso no tiene error la oración del Padre Nuestro. Pues líbranos del mal. Amén. Del mal amén también. Sí. Ok, ahora, cuando los dos líderes se encontraban en crisis, se encontraban en una situación de crisis, Saúl recurre a una fuente prohibida, a una fuente satánica para poder recibir revelación. ¿Sí? Mientras que David es librado por la soberanía de Dios para comprometerse con el enemigo. O sea, él es aparte, apartado. Y finalmente, ¿cuál es el resultado final? A Saúl se le anuncia su muerte, y no solamente de él, sino de su descendencia, de sus hijos. Y se le anuncia esa derrota inminente que iba a recibir. Mientras que David es protegido y protege su destino como rey, como próximo rey de Israel. Así que los 3 puntos que tenemos que aprender el día de hoy, los 3 puntos de Primera de Samuel. La palabra de Dios, anótelo, la palabra de Dios debe ser obedecida hoy.
Dijo un expresidente de México, hoy, no mañana, hoy. Eso nos va a ayudar a tener una nueva revelación. Pero mientras ignoramos los mandamientos, eso nos va a llevar a un engaño bíblico. Y me refiero a mandamientos por decir palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Número 2, debemos agradecer las puertas que Dios nos cierra. A veces nos sentimos mal o nos sentimos tristes, o como decían en mi barrio, se siente uno agüitado, ¿verdad? Porque se le cierran a uno puertas. No te sientas así. A veces Dios permite que el mundo te rechace para evitar que le hagas daño a tu propósito en Dios. Fíjate, eso es bien importante. A veces el Señor te cierra puertas porque no quiere que caigas en más errores o problemas que van a evitar que cumplas con su propósito. Y número 3, Dios gobierna incluso en los pensamientos y las decisiones de la gente pagana, de los reyes paganos. Y lo hace para proteger a sus hijos y para cumplir sus planes y todo lo que Él tiene señalado para ti y para tu vida. Así que Dios puede usar a quien sea, como sea, para bendecirte a ti. Número 3. Y eso es algo maravilloso. Créeme que eso es algo maravilloso. Nos quedan 20 minutos. El capítulo 30 de Primera de Samuel. Me iba a esperar para la próxima semana, pero creo que lo podemos terminar en 10 minutos. El capítulo 30 de Primera de Samuel es un pasaje que yo ya se los he predicado. Y si usted lo recuerda, o más bien, y si lo empezamos a leer, usted lo va a recordar. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían venido al Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. ¿Ya lo va recordando? Vino pues David con los suyos a la ciudad de aquí que estaba quemada, sus mujeres, sus hijos e hijas se habían llevado cautivos. O sea, no le dejaron nada. Entonces David y su gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, del necio, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Sí? Si usted recuerda, esto ya lo hemos hablado, lo hemos predicado. Llega David, esto no lo habíamos visto, lo vimos en un contexto muy aislado, muy diferente, pero ahora que ya conocemos más del libro de Samuel y sabemos de dónde venía David, pues vemos que él por andar en unas decisiones equivocadas, tratando de hacer situaciones que no tenía que hacer, pues cayó y experimentó consecuencias por haberse refugiado en tierra enemiga. ¿Se da cuenta? Por eso yo en muchas ocasiones, hermanos, les he dicho, cuando nosotros tomamos decisiones que no están alineadas al Señor, no es que Dios sea malo o que el diablo ande detrás de nosotros, que sí anda, pero no a veces como lo pensamos. Y decimos, no, es que me ha ido mal, el chamuco anda atrás de mí. No, no, no. Son consecuencias de sus malas decisiones. Esto que le estaba pasando a David y su gente fue consecuencia de algo que David nunca debió hacer, de ir a refugiarse a tierra enemiga.
¿sí? Entonces, sus hombres que estaban tan angustiados como él, se le pusieron en contra. Y David se quedó sin ningún apoyo humano. Entonces es cuando él como líder tiene que refugiarse en la fuente primaria y esa fuente primaria tiene que ser Dios, ¿sí? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, ¿se acuerda toda esta historia que también la vimos? Te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto liberarás o librarás a los cautivos. Esto es lo que intentó también Saúl, que dice que no recibió respuesta por el Urim. David sí estaba recibiendo respuesta, ¿sí? A diferencia de Saúl, David establece comunicación por los canales debidos, que era por medio del sacerdote y por medio del efod para comunicarse con Dios. Y la agenda del reino le enseña y le señala que iba a tener victoria. Entonces, él recobra fuerza y dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Por qué se quedaron algunos ahí? Porque ya andaban cansados. Venían de una campaña a donde habían ido aparentemente a una guerra, pero tuvieron que regresar, ya venían cansados. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Le dijeron también un pedazo de masa de higos y 2 racimos de pasas. Y luego es que comió, volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y sigue diciendo, y David le dijo, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarías tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y ahí estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Aquí lo que podemos ver es una soberanía de providencia. Dios está utilizando primeramente a un esclavo que había sido abandonado porque había estado enfermo para guiar. Un esclavo guió al futuro rey de Israel. Un esclavo guiando al rey. Es una providencia de parte de Dios. Eso nos dice que en el reino de Dios nada es coincidencia, nada es accidental, hermanos. Nada es así como que fortuito, nada es así como que, ay, es que pasó esto. No, no, no. La recuperación total de sus cosas fue una señal de la gracia de Dios para aquellos que regresan a su cobertura después de un extravío, después de que habían andado en algo que no tenían que andar. Entonces eso es lo que le sucedió a David.
Y vino David a sus 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían quedado en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con que él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos, entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Aquí hay algo bien interesante. En el versículo 22 dice que los malvados, dice los malos, los malvados y perversos que habían ido con David, no eran malvados y perversos así tal cual, ¿verdad? Porque eran de la gente de David. Pero eran malvados y perversos porque eran egoístas y no querían compartir el botín. Eso significa que cuando usted el Señor le da, cuando usted recibe de parte de Dios, pero si usted no quiere compartir de lo que Dios le da, eso lo cataloga usted como un malo y perverso. Por eso tenemos que dar, por eso Dios quiere que cuando nosotros recibimos, demos. Si usted no quiere dar cuando recibe, eso lo convierte en un malo y perverso. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo que el Señor nos da es para que lo podamos compartir con los demás, no para que se lo almacene. Si no, Él lo cataloga como malo y perverso. Y dice, y David dijo, no hagas eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte que se da con el bagaje, les toca por parte igual. En otras palabras, a todos les va a tocar partes iguales. No sean malvados ni perversos, no sean egoístas. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Sí? Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, fíjese, todavía envió a los ancianos de Judá. Esto equivale a que envió un diezmo, una ofrenda. ¿Se fija? Sus amigos diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, un ramot del Negev en Latir, en Aoer y Sifmot en Estemea, Moab, perdón. Racal de las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo. Y bueno, todos esos lugares que no sé ni cómo pronunciar, pero en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. O sea, mandó ofrenda a todas las iglesias en las que había estado David. Se diga. Digo, por decirlo de alguna manera, esos lugares. ¿Sí? Y así cerramos capítulo 31. O sea, David está demostrando que el botín no es propiedad privada, sino es una bendición que viene de parte de Dios y que debe de administrarse con equidad para fortalecer la unidad de la comunidad del pacto. Y ya para cerrar y no dejarlos con ¿qué va a pasar? Con la intriga, sí. Vamos a terminar de una vez 1 Samuel, capítulo 31. Está bien rápido. Está muy rápido. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Ya sabíamos que iban a perder, ya se lo habían declarado a Saúl. Iba a ser derrotado. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, todos hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Esto fue un momento muy oscuro para Saúl, porque la muerte de Jonatán nos recuerda que a veces también gente inocente, como lo era Jonatán,
van a sufrir consecuencias cuando se sigue a un mal líder. Ojo con esto. Cuando se sigue a un mal líder, también gente inocente puede sufrir consecuencias. La derrota física en Gilboa es una manifestación externa de esa derrota espiritual que ya había sufrido David. Y esa derrota espiritual que sufrió David fue nada más y nada menos porque rechazó la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Así de sencillo. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen. Ahora sí, ¿verdad? Muy incircuncisos. Y me escarnezcan. Acuérdese que Saúl era de un hablar muy fino. ¿Se acuerda que hasta nos enseñó unas malas palabras bíblicas? Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. ¿Sí se acuerda de eso? Que tu mamá perversa y no sé qué tanto dijo. Sí. Rebelde y perverso, sí. Ajá. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. En otras palabras, el Saúl se suicidó. Y viniendo su escudero a Saúl, y viendo su escudero Saúl muerto, él también dijo: pues si el patrón lo hizo, pues yo también. No sé quién sabe qué me van a hacer a mí. Y se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Al final, Saúl vivió una tragedia. Se preocupó más por su reputación, por el que qué le fueran a hacer los enemigos, que por estar bien con Dios. Eso le pasa a mucha gente en la actualidad. Nos preocupamos más por nuestra propia reputación que por estar bien con Dios. Así que cuando un líder abandona la agenda de reino, va a terminar en una desesperación tan absoluta que fíjese, cuando nos alejamos tanto de Dios, nos vamos a creer tan autosuficientes que vamos a querer inclusive controlar nuestra propia muerte. Por eso Saúl se terminó suicidando. ¿Sí? Nunca aprendió a entregar su vida a la voluntad de Dios. Nunca. Por eso prefirió suicidarse que esperar que Dios mismo le hiciera misericordia o lo rescatara. Terrible. Dice: y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viniendo a Israel, habían huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos. Dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos, tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot. ¿Se acuerda cuando se llevaron el arca a Astarot? ¿Sí recuerda cuando estuvimos viendo Jueces? Ok, ahí mismo se llevaron las cabezas de Saúl y sus hijos. Colgaron su cuerpo en el muro de Betzán, mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda la noche y quitaron el cuerpo de Saúl y de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron ahí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Este capítulo cierra con este honor que los hombres de Jabes hicieron a Saúl.
después de que los enemigos lo quisieron ridiculizar y lo pusieron como trofeo, llegan estos hombres, rescatan los cuerpos, lo que quedaba de Saúl, lo incineran y entierran los restos. Eso significa que le rindaron un cierto honor a pesar de lo que Saúl había hecho. A pesar del juicio de Dios, la lealtad y el agradecimiento de estos hombres de Dios sigue siendo eso, leales y agradecidos, aun y cuando Saúl se portó de una manera increíblemente mal. Así que este acto, fíjese, este acto de valentía de estos hombres evitó, así se dice, ¿verdad? O así se cree, evitó que toda la nación viviera un juicio de parte de Dios. ¿Se acuerda que cuando terminamos el libro de Jueces se vino toda una situación negativa en contra del pueblo de Israel? En este caso, estos hombres que brindaron este honor a Saúl evitaron que sucedieran más cosas por medio de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar? Primera de Samuel termina recordándonos que nadie, absolutamente nadie, puede burlarse de Dios. El reino será dado a un hombre conforme al corazón de Dios. Ojo, no porque sea un hombre perfecto, sino porque en sus peores momentos, aun cuando tiene momentos malos, sabe dónde encontrar fortaleza. Ese es el hombre con el corazón de acuerdo a Dios. No es un hombre perfecto, hermanos. Ya hemos visto a David cómo se ha equivocado. No es un hombre perfecto, pero constantemente busca la presencia y la fortaleza que viene de Dios, ¿sí? Así que vemos a un David que se fortalece en Jehová, que restaura todo lo que había perdido y se establece justicia y generosidad entre su pueblo. Así que vamos a orar, hermanos. Con esto terminamos el primer libro de Samuel. Y la próxima semana arrancamos, porque es continuación directa, arrancamos con segunda de Samuel. Muy bien, es un poquito más cortita, como 6 capítulos más corta. Muy bien, Señor, te damos gracias, Padre, por estas enseñanzas, por estos principios de reino. Te damos gracias porque nos has permitido estudiar, avanzar, leer en tu palabra. Y hoy culminamos con este primer libro de Samuel. Te damos gracias por ello. Y permite, Señor, que cada uno de estos principios que hemos revisado y que hemos revisado el día de hoy, los podamos llevar a la práctica. Y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Un instrumento soy de exaltación, y yo nací para tu nombre levantar.